Bienvenidos, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a ver lo que es MRU. Veamos, en MRU vamos a tener muy pocas ecuaciones. Vamos a tener básicamente lo que es la distancia, tiempo y velocidad. La distancia se va a medir normalmente en metros o también se puede medir en kilómetros, centímetros, todo lo que sea longitud, inclusive se puede medir en yardas, pies, etcétera. El tiempo en segundos, horas, bueno, acá también segundos. A la velocidad se puede medir en kilómetros por segundo y kilómetros por hora. Bueno, también centímetros por segundo en algunos casos. Esto es interesante porque nosotros en el sistema internacional utilizamos metros por segundo, pero kilómetros por hora es una de las unidades más comunes. Si tú ves en un carro va a estar la velocidad en kilómetros por hora, no va a estar en kilómetros por segundo. Entonces tenemos que ver una equivalencia entre los dos, entre kilómetros por hora y metros por segundo. La equivalencia es sencilla, es solamente de kilómetros por hora multiplicar por 5/18. Por ejemplo, si tengo 36 kilómetros por hora, ¿cuántos metros por segundo representa? Representa 10 metros por segundo. ¿Y cómo he hecho eso? Multiplicando por 5/18. Simplemente sacamos 18, nos queda en este caso 18, 2 por 5, 10. De la misma forma, si por acá yo tengo 18 kilómetros por hora, ¿cuántos metros por segundo representa? Representa 5, multiplicando por 5, 18 avos. 18 ava, 1, 5, queda 5 ahí. Si quiero hacerlo al revés, si quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, que es un menos común en nuestros ejercicios, voy a tener que multiplicar por la inversa. En vez de 5 18 avos, 18 quintos, ¿no? Quinta, 4 por 18, 72 kilómetros por hora. Eso es lo que vamos a practicar un poco en esta oportunidad. Vamos a ver el trabajo entre kilómetros por hora, metros por segundo y algunos problemas utilizando esta famosísima ecuación, ¿no? Que es igual a distancia igual a velocidad por tiempo. Es básicamente la única ecuación que vamos a trabajar el día de hoy. Vayamos directamente con los problemas. Problema uno, aplicación sumamente directa, algo parecido pondré en el examen también, sumamente directa, te doy la distancia, perdón, te pido la distancia que logra recorrer, te doy el tiempo, que es 5 segundos, y la velocidad, que es 420. Solamente tenemos que recorrer que distancia es igual a velocidad por tiempo. Velocidad 420, tiempo 5, multiplicamos 2100 metros. Eso es todo. En un problema muy sencillo puede haber un montón de texto, ¿no? Esto se le llama un pequeño distractor, ¿no? Un avión supersónico, no importa lo que pueda yo poner acá, no puedo poner un carro, etcétera, un tren. Ahora, aquí el problema se hace un poquito más interesante, porque tenemos que analizar. Me dicen, un móvil recorre cierta distancia, una rapidez constante de b durante 8 segundos. Hasta ahí quedamos. Normalmente todos los problemas, tanto en física, matemática, etcétera, se analiza proposición por proposición, o sea, oración por oración. La primera oración nos da de datos la velocidad, que es b, que no la conozco y tampoco la voy a conocer, y el tiempo, no me dan la distancia. Entonces yo digo que la distancia vale simplemente de la velocidad b y aplico mi ecuación. Distancia igual a velocidad por tiempo. Esa es la ecuación que tengo. Entonces yo puedo decir de que si la velocidad pasa a dividir, tengo esta pequeña ecuación. Distancia entre velocidades 8 para este problema. ¿Ok? Para este problema, la distancia que estamos utilizando entre la velocidad que no conozco, que es b, es 8. Me dice, ¿qué pasaría, qué tiempo utilizará si la rapidez se duplicase? O sea, ya no es b, sino ahora 2b. Pero la distancia tiene que ser la misma, b. Allá me piden, obviamente va a ser un nuevo tiempo. Bueno, analizamos otra vez. Distancia, b, la misma. Velocidad, ahora ya no va a ser b, va a ser 2b, porque ha variado la velocidad, y un tiempo que no conozco. Bueno, pasa a dividir. Esto es un poquito de álgebra. El b va a pasar a dividir, te queda distancia entre b igual al 2, el 2 queda, el t sigue quedando, 2t. Ahora, distancia entre b, ¿cuánto vale? Ya lo tenemos aquí. Distancia entre b vale 8. Por eso, en vez de distancia entre b, pongo aquí 8. 8 es igual a 2t. El 2 pasa a dividir.
y nos queda 4 segundos. Esa es la respuesta. Esto también va a venir en el examen muy parecido. Vayamos al siguiente problema. En este problema tenemos una persona emite un grito desde cierto lugar. Bueno, esta es una primera proposición. Por ejemplo, esta proposición no nos sirve de mucho, no nos da ningún dato, solamente nos dice una persona y que ahí está la persona, ahí está el lugar. Nada más, no me dice mucho más. Otra persona lo escucha a los 2 segundos de emitido el grito. Determinar la distancia que separa a las dos personas. Ah, ya, mira, eso es inclusive un poquito más sencillo. ¿Qué pasa? Aquí yo te había puesto, esta es una persona uno, y esta es una persona 2 que estará por acá. ¿Ok? Entonces, viene el sonido y llega hasta aquí. En algunos casos, he puesto este gráfico porque en algunos problemas hay la situación en el eco. ¿Qué pasa si regresa el eco al sonido de acá? Pues recorrería 2D. Pero en este caso no es así. En este caso tenemos la persona uno y luego 2 personas escucha una persona aquí. Allá. Entonces esto no es necesario porque el sonido ya no regresa. El sonido es el que está recorriendo esta distancia, la distancia D. Entonces yo voy a tener que en nuestra ecuación es distancia d igual a velocidad, que en este caso la velocidad vale 340. ¿Por qué? Porque es dato del problema. La velocidad del sonido es 2, perdón, es 340. El tiempo, 2 segundos. Distancia igual a velocidad por tiempo. Y un problema súper sencillo. Solo tiene un montón de texto para distraer un poco. Entonces la respuesta sería 680 metros. ¿Ok? A la final este problema básicamente es parecido a este, distancia, velocidad por tiempo. Te doy la velocidad, te doy el tiempo. Aquí también te doy la velocidad, te doy el tiempo, pero hay que leer el texto. Tiene mucho texto, pero solamente es eso. Un poco de multiplicación y listo. ¿Todos los problemas así de sencillos? No. Ya vamos a entrar a unos problemas un poquito más interesantes. Cinemática, que es el nombre de este tema, es uno de los temas más comunes. Normalmente es el primer tema, uno de los primeros temas que se da en la universidad cuando es el curso de física. Y cuando analizamos nosotros lo que es física, ya no solamente hablamos de distancia igual a velocidad por tiempo, porque vamos a hablar de posiciones. Por ejemplo, en este problemita de acá nos va a ayudar a entender eso, aunque es muy sencillo, pero nos va a ayudar. Mira, esto yo voy a llamar el origen, cero. El origen puede ser cualquier punto. Por ejemplo, yo puedo decir el origen es mi casa y a partir de ahí voy a analizar el movimiento. Es lo que normalmente haría un Google Maps, es lo que haría un Waze, es lo que hace todos estos sistemas referenciales que tenemos en nuestros celulares. Toman un punto de referencia y de ahí te dicen cuántos metros, cuál es la ruta y todo esto analiza, claro, mediante sistemas computacionales, satélites, etc. Ahora, tomamos el punto inicial y aquí este va a ser el punto inicial para el móvil. Esto es la posición 0, pero para él va a ser x de 0. X de 0 quiere decir su x inicial. También en algunos textos le llaman x inicial. Cualquiera de los dos es lo mismo. Ese es su x sub 0 o su x inicial. Su x inicial es 12, porque ahí comienza el movimiento. Sin embargo, hay una posición 0. Te dice hay una posición 0. Capaz esta es mi casa, ¿no? Ponte un buen día y yo decido analizar el movimiento. Mi casa es donde yo digo el metro 0. Ahora, 12 metros es el colegio. Ahora, 28 metros será pues el mercado. Entonces, ahí yo voy a analizar qué ha pasado en ese día, cuánto yo me demoro del colegio al mercado, pero ninguno de ellos es 0 porque ninguno de ellos es mi casita. Pero, sin embargo, la posición inicial va a ser el colegio si es que yo analizo que comienzo por ahí. Bueno, tenemos esta ecuación. Tú conoces distancia igual a velocidad por tiempo. Pero ahora ya no va a ser así. Va a ser esta posición, que es la que yo quiero conocer, la cual pasa luego de un tiempito dado. ¿Cuál será? Será la posición inicial, posición 1, será igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Eso es lo que tenemos como si quieres una nueva ecuación, no es nada del otro mundo. El x sub 0 puede pasar a restar si tenemos diferencia de x es igual a velocidad por tiempo. Esta ecuación nos va a ayudar mucho en uno de los problemas finales. Reemplazamos valores y acabó el problema. Mira, porque aquí me dicen básicamente, arranca en posición 12 y llega a posición 28. De la posición 12 a la posición 28. ¿Cuánto es la diferencia entre estos dos? Es la resta 28 menos 12. 28 menos 12 nos da 16. 16. 16 es igual a b por 8.
El 8 a dividir, 16 entre 8, 2. La velocidad es 2 y acabó el problema. Eso es todo. Un problema muy sencillo. Vamos ahora a aplicar estos dos problemas que vienen, son un poquito más interesantes. Primero, leamos el texto. En todo problema la idea es leer el texto. El gráfico que ves ahí, tú tienes que armarlo. Yo ya te ayudo armándolo, pero normalmente en física nosotros tenemos que armar un gráfico para guiarnos. Veamos, tenemos 72 kilómetros por hora. Yo rápidamente, sin leer el texto, me doy cuenta de que no puedo trabajar con kilómetros por hora y metros a la vez. Tengo que trabajar todo en metros por segundo o todo en kilómetros por hora. En este caso, vamos a trabajar todo en metros por segundo. Entonces, de 72 kilómetros por hora pasamos a metros por segundo. 72 por 5, 18 avos, 18 ava, 18 ava, en este caso 4, 4 por 5, 20. No te olvides que esto es muy importante, porque saber la equivalencia entre kilómetros por hora a metros por segundo es algo bastante común, porque en un carro, en un automóvil, normalmente tú vas a ver kilómetros por hora, nunca vas a ver metros por segundo, es muy raro, creo que no hay. Entonces, tú ya puedes hacer la equivalencia y trabajar en las ecuaciones que tú conoces, porque metros por segundo es lo que nosotros estamos familiarizados. Y bueno, 72 kilómetros por hora es una velocidad muy rápida. Tenemos que esto es el tren. El tren se mueve a esa velocidad. Mira, aquí estoy graficando un tren. A este tren le voy a llamar que la parte delantera se llama la posición 1 y la parte trasera la posición 2. Y eso es el túnel, un túnel de 400 metros. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero saber cuánto se demora el tren en atravesar el túnel en total. Algún incauto puede pensar, profesor, solamente quiero saber cuánto se demora en pasar los 400 metros. Eso parecería cierto, ¿no? Porque si el túnel tiene 400 metros, ¿cuánto tú te demoras en pasar el túnel? Ah, bueno, es cuánto, pues es cuánto te demoras en pasar esos 400 metros. Pero como el tren es muy largo, el tren todavía no va a haber pasado luego de los 400 metros. Esto es al inicio. Mira. Eso es cuando está apenas ingresando al túnel. Aquí está ingresando al túnel apenas. Ahora, para que el tren haya pasado totalmente el túnel, tiene que estar en esta posición. La posición delantera tiene que estar aquí y la posición trasera tiene que estar aquí. Ahí yo recién puedo decir que el tren ha pasado totalmente el túnel. No podría hacer esto, ¿no? O sea, no podría decir, mira, aquí vamos a intentar mover un poquito esto. No podría decir, oye, el tren aquí ha movido, acá, hasta acá se ha movido 400 metros, pero todavía el tren sigue adentro. Es cierto que la posición 1 ya salió un poquito. Por ejemplo, aquí el tren todavía no ha pasado, aquí ya ha pasado más de 400 metros, pero el tren todavía no pasa. Para que el tren pase completamente, la parte trasera tiene que haber pasado todo. Entonces, ¿cuánto es la distancia que recorre? La distancia que va a recorrer va a ser 400 y 800. Esa es la distancia que yo tengo que analizar. Distancia 400 más 80, 480. La velocidad que tiene el tren es 20, ya lo hemos calculado. La ecuación clásica, distancia igual a velocidad por tiempo. Velocidad 20, tiempo t. Bueno, y es un poquito de álgebra. Se va el 0 con el 0, el 2 a dividir, 48 entre 2, 24. 24 segundos es la respuesta. Lo que un incauto podría pensar, ¿qué es lo que alguien erróneamente podría hacer? Podría decir, ¿sabes qué, profesor? 400 metros es el túnel, la velocidad 20, el tiempo. El 0, 0, el tiempo será 20 segundos. Lo cual en una situación de vida real sería grave, ¿no? Serían 4 segundos que te estás comiendo y 4 segundos es mucho tiempo cuando hablamos de velocidades tan grandes como 72 kilómetros por hora. Bueno, veamos por acá, en el siguiente problema. El siguiente problema es un poquito más interesante, es el último problema. Vamos a utilizar esta ecuación. Vamos a utilizar la ecuación que hemos visto en el problema anterior. Esta de acá, ¿no? Vamos a trabajar con posiciones. Es cierto, hay una pequeña formulita, pero no vamos a usar mucho la fórmula. Vamos a ir directamente al análisis, que no es muy complejo, ¿no? Primero, leamos el problema. Dos trenes, longitudes 120, 90. Check. Viajan en vías paralelas, claro, porque si no viajaran en vías paralelas se chocarían. Esta va a ser una vía paralela, ¿no? O sea, paralela significa de que aquí está el tren 1 y aquí está el tren 2. Lo que pasa en el tren eléctrico, ¿no? En el tren eléctrico hay un tren y al costado otro tren, pasan en direcciones contrarias, pero en vías paralelas, se van a cruzar y vamos a nosotros a calcular cuánto tiempo se demoran en cruzar estos dos señores.
Bueno, en el tren eléctrico casi todos, no, hay dos modelos hay dos modelos en el tren eléctrico de tren, y estos tienen obviamente diferentes longitudes. Entonces estaríamos algo así analizando, suponiendo que uno de ellos se mueve a 72 kilómetros por hora y el otro tren se mueve a 54 kilómetros por hora. Si apenas se encuentran, ¿cuánto tiempo se demorarán en cruzarse totalmente? Entonces esta es la posición uno, ¿no? La posición uno es de que se están encontrando aquí, se ven en las caras, ¡pum! Ahí, cruzan. Y para que se crucen totalmente es de que de pronto esta posición uno, que es la parte trasera del de 120, tiene que estar acá. Y esta posición 2, que es la parte delantera, si quieres, o trasera, dependiendo de cómo esté este punto de referencia, tiene que estar aquí. Eso es lo que tiene que pasar. Mira, primero la posición uno estaba en los extremos, la posición 2 está en el extremo, y ahora tiene que estar justo en los bordes. Ahí yo puedo decir de que estos dos señores ya han cruzado. ¿Cuánto tiempo se demorarán? Esa es la pregunta. Pero si tú te das cuenta, a cada uno de estos vamos a llamarle X. Esta será la posición X1. Esa será la posición X2. Yo quiero de que X2 y X1 estén en el mismo lugar. Eso es lo que yo quiero. Que X2 y X1 sean iguales. Y ahí podré hallar el tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular cuánto vale X1 y X2. Pero antes de eso, trabajemos las velocidades. Cada velocidad respectivamente tiene 72 y 54. No puedo trabajar kilómetros por hora, tengo que trabajar en metros por segundo. Sencillo. 72 por 5 18avos y 54 por 5 18avos. 18ava, 18ava, 4, 4 por 5, 20. 18ava, 18ava, 3, 3 por 5, 15. Ya tengo las dos velocidades. O sea, la de aquí se mueve a 20 metros por segundo y la de aquí se mueve a 15 metros por segundo. Listo. ¿Ok? Ahora, direcciones contrarias. Acá es interesante ver de que por fin vamos a ver que esta velocidad, por ejemplo, es positiva, porque se mueve hacia la derecha, es un vector. Y esta velocidad es negativa, porque se mueve hacia la izquierda, y es un vector. Cosa que no veíamos en los problemas anteriores, porque eran problemas un poco directos. Es un problema un poquito más interesante. Analicemos la ecuación de acá. Mira. La posición 1 es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Es lo que vamos a tener. Entonces, vamos, posición 1. Para x1, posición 1 es igual a la posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial? Esta de acá. Yo estoy llamando que es 0. Yo estoy definiendo eso. Yo estoy definiendo que esta es mi foto del inicio, ¿no? Esta es mi foto del inicio y esta es mi foto del final. ¿Qué va a pasar al final, no? Al inicio, este arranca en 0. Entonces la posición inicial de 0 es justamente 0. ¿Parece obvio? No. La velocidad 1, 20, 20. Y el tiempo, t. Listo. Ya tengo entonces cuánto vale x1 en cualquier momento. Por ejemplo, para el tiempo 1, x1 estará en 40 segundos, en 40 metros, en 20 metros. Para el tiempo 2 estará en 20 por 2, 40. Para el tiempo 3 estará en 20 por 3, 60. Para el tiempo 4, 20 por 4, 80 y así sucesivamente. Esta es la ecuación de la posición del primer tren. Del primer tren, bueno, de este puntito, ¿no? Porque de este puntito será otra en realidad, ¿no? Porque este puntito será su x, su 0, será 120, ya no 0. Y eso vamos a ver acá. Para x2, que es este, ¿cuál es su x, su 0? ¿Cuál es su posición inicial? No es 0, porque la posición inicial, que es esta es la foto de inicio. En la foto de inicio yo veo, él está en este punto. ¿Y este punto cuánto es? Es todo esto. ¿Y cuánto vale todo esto? 120 más 90, 120 más 90. Esto de aquí es su posición inicial. Eso de aquí es su posición inicial. Aquí se ubica. Y luego, más la velocidad por el tiempo. Pero la velocidad es negativa. Por eso es que le pongo menos. Menos velocidad por el tiempo. Y listo. Prácticamente ya acabó el problema. Porque ya tengo la ecuación x2 y la ecuación x1. ¿Y qué tengo que hacer? Igualarlos. Los igualamos y acabó nuestro problema. 0 más 20t, 20t. 120 más 90, 210, menos 15, menos 15t. Es muy importante que tengas mucho cuidado con la ecuación, porque al final a veces el estudiante se confunde, porque como verás no ha sido un problema tan directo. A veces llega hasta aquí y por apurado se equivoca en la última parte, porque a veces pasa a restar, dice, ya, agarra y dice, profesor,
Yo digo 20 menos 15t, 5t. 5t igual a 210 y lo divide y sale otra cosa. Al final se pueden, como dicen, no, que no se te queme el pan en la puerta del horno. Es muy sencillo. No te olvides esto, cambia el signo. Menos 15t, pasar al otro lado, 35t. Si esto tiene que ir al otro lado, tiene que cambiar como signo positivo. No lo mantengas como negativo. Bueno, y el 35 a dividir. 2 10 entre 35, 6 segundos y acabó nuestro problema. Espero les haya gustado mucho la clase. Cuídense mucho. Nos vemos en una siguiente oportunidad.